Locura Azul con Jimena Ramírez. Vamos a ver un testimonio extraordinario de los gemelos Carlos y Felipe Mántica, Carlos Chale y Felipe Mántica, de cómo una familia puede construir un emporio que se le caiga en segundos por el terremoto y construir y volverlo a rehacer y volverlo a reconstruir. Es una maravilla. Volvieron a perder todo en la guerra, cuando en la revolución, y volvieron a ser ahora el súper más grande de Nicaragua. Mi padre, Felipe Mántica Berio, tenía un almacén que se llama Casa Mántica, muy conocido en Managua, y que era como se acostumbraba en ese tiempo. Eran como unos almacenes generales que tenían de todo y cosas que él traía, artesanías, muebles y artesanías que traía de Italia y que eran muy famosas. Pero llegó un momento en que ya el negocio de licores y conservas y eso era manejado más bien por tiendas más pequeñas como la Juancito Wong, ¿no? Pero no eran propiamente supermercados. Mi papá fue un hombre de mucha visión. La idea fue totalmente de él, hasta el punto que cuando regresamos de la universidad, ya planos y arquitectónicos, pues, y eso ya existía. El viejo era un tipo muy especial y un gran visionario. Y constantemente estaba inventando nuevos negocios. Fue a ir socio de su hermano cuando el algodón, en todos estos negocios. La cosa es que cuando venimos de estudiar, primero nos dedicó como un año a entrenarnos, fue como una especie de máster, pues, o de posgrado interno. Empezamos por manejar la publicidad, después contabilidad de costos para calcular, pues, los precios de los productos, luego en el departamento de ventas, hasta que estuvimos listos, pues, para abrir nuestro propio negocio. Eso fue en el año 1956. Lo del nombre proviene de que mi padre fue el primero que hizo un desarrollo urbano moderno, que se llamaba, eran las inmediaciones de la estatua de Montoya, lo que entonces se llamaba Avenida del Ejército. Entonces, a ambos lados de la Avenida del Ejército y las siguientes manzanas, desarrolló una colonia que se llamaba Colonia Mántica, que tuvo gran éxito porque fue al momento del auge del algodón, las casas se vendían rápidamente. Entonces hizo una colonia grande y él se inclinó a que el supermercado fuera ahí. Entonces se empezó a llamar Supermercado de la Colonia Mántica. Después que nos expandimos, se le quitó el Mántica y quedó el supermercado de la Colonia. Charles, mi hermano y yo nos inclinamos a hacer el supermercado en el centro de la ciudad, donde había más flujo de negocio, pero mi padre se empeñó que no, que tenía que ser en una zona residencial, y tuvo razón porque el éxito fue inmediato. Te puedes imaginar que el abrir un supermercado puede que no sea difícil, pero abrir el primer supermercado sí que fue muy difícil, porque era un mercadito chiquito, con una clientela inexistente, y pues fue creciendo, inmediatamente se ganó la aceptación del público, y desde luego el que suponía ser el principal atractivo era lo que decía nuestra publicidad: todo bajo un mismo techo, era lo de risa, porque era una pulpería grande, era lo que era la colonia. Y es divertido porque nuestro primer cliente fue un señor que abrió la puerta y gritó: ¡hay cigarros! Y no había. Y entonces tuve que pegar carrera donde el pariente Paso, al buen tono de la esquina, a comprar cigarros para poder satisfacer esa vital demanda. La razón por la que no existían muchas cosas no es porque no hubiera quien las pudiera fabricar o traer o importar, sino porque sencillamente la gente no tenía dónde guardarlo. La gente que tenía refrigeración en sus casas
y los comercios, no digamos, eran contados con los dedos de la mano. Eso nos obligó primero a tener una planta eléctrica de 120 kilowatts. Me decía el que me la vendió que esa planta era idéntica a la que le daba electricidad a toda la ciudad de Rivas. O sea que nos estamos dando una idea de lo que significaba entonces en Nicaragua. Y la despertada tal vez a las 12 de la noche que me daba que corriera a encender la planta porque se había ido la luz, ¿verdad? Y si se tardaba más de media hora sin luz, pues podía componerse alguna mercadería. Bueno, al comienzo era ¿cuánto serían? 500 metros cuadrados de área de venta, pues. Era un supermercado pequeño, lo manejábamos. Yo manejaba la parte operativa, Chale, mi hermano, manejaba la parte financiera, la contabilidad y estas cosas. Yo muchas veces tuve que manejar la caja registradora, que tenía otra maravilla, que era que tenía 4 botones. Uno para carnes, uno para verduras, uno para productos importados y otro para productos nacionales. Ahora eso lo vemos la cosa más sencilla, pero estas cajas registradoras eran casi como mágicas porque te calculaban el vuelto de lo que habías pagado, pero sobre todo emitían tickets. Y eso tenía una repercusión social serísima, porque ya no era que la cocinera rendía cuenta diciendo estaba tanto el pollo y aquí le traigo el vuelto, nada. Aquí está el ticket y si no coincidía, pues era un problema. Otra cosa muy importante fue el preempaque. Por una persona que salía a comprar en la mañana, yo calculo que le tomaba no menos de 2 horas el hacer sus compras, porque tenía que ir a una panadería, por lo menos, suponía ir al mercado donde la carne estaba colgada como está todavía, pues al aire. Eran lugares a los que tenía que asistir. De repente se encuentran con que en el supermercado ya tienen preempacado, prepesado, con el precio y todo, arroz, frijoles, azúcar, sal por lo menos. Para eso necesitamos construir, y lo hicimos en el garaje. Mediante unos hoyos se cargaban unos enormes tanques que aguantaban, digamos, 1000 libras de frijoles, lo que fuera, ¿no? Y el empacador de granos de 8 horas completa. El ama de casa se encontraba con que todo eso ya era camino adelantado y además era un peso exacto. Como lo había previsto mi papá, ahí en la zona residencial era también la colonia Mántica y la salida hacia la carretera sur, donde eran las únicas residencias que habían fuera de Managua. Todo el mundo todavía vivía en la parte céntrica de Managua, pues, año 1956. A los pocos días de haber comenzado, estábamos celebrando algo en la casa de mi papá y de mi mamá con los familiares, y eso llegó alguien a anunciarnos que ese sábado habíamos vendido 14.000 pesos. Mi papá, bueno, digo, ya está sellado el éxito, pues. Luego también vino un muchacho italiano que vino traído por el padre Fabretto para fundar una escuela. Al fin no se pudo fundar porque el gobierno que le había ofrecido ayuda no le cumplió y mi papá lo contrató. Se llamaba Giovanni Firmino y fue un pilar, pues, porque tenía una capacidad de trabajo increíble. El todo bajo un mismo techo se fue haciendo posible, porque en el término de un año se fue duplicando el área construida. Es decir, de la mitad se hizo el doble, pero después se hizo el doble del doble, hasta pues que quedó en lo que todavía mucha gente añora y era el supermercado favorito de mucha gente, que es el de Montoya, como le decía a la gente. Cuando se hizo la tercera ampliación, tenía abajo al Banco de América,
y arriba estábamos nosotros por el desnivel que tiene ese terreno, ¿verdad? Y en el corredor de arriba hizo Leoncio Sáenz el mural de Plaza España, pero en bajo relieve, como se llama, con sus borradores y eso. Lo hizo después el que estaba en Plaza España ahorita, pues, ¿verdad? Pero es una lástima que se haya perdido porque en el terremoto. Entonces empezó a crecer después del éxito de este supermercado de la colonia Mántica. Se abrió un supermercado en el centro de la ciudad, muy cerca de la Casa Mántica, del Banco Nacional, que quedaba en la Roosevelt, media cuadra, y fue un fracaso. Fue un fracaso más que todo porque el acceso era difícil, pues era contra la vía y no fue mal. Entonces mi padre, que no le gustaba tener negocios que dieran pérdidas, nosotros insistíamos que nos diera la oportunidad de seguir probando. No hay peor cosa que querer mantener vivo a un muerto. Esto hay que cerrarlo. Efectivamente lo cerramos y al poco tiempo, como al año, lo volvimos a abrir 3 cuadras nada más de distancia, en la calle 15 de septiembre y la intersección con la avenida Roosevelt, que era el puro centro de Managua. Y en ese fue un éxito también rotundo, pues. Y entonces ya se convirtió en el supermercado de la 15, ¿verdad? Que por cierto, bellísimo. La arquitectura es la mejor de todos los supermercados, unas como sombrillas invertidas. Muy lindo. Entonces ya, animados por todo eso, y entonces se inauguró la carretera que venía de Granada a Managua, pusimos la Centroamérica. Luego de ahí hicimos el cuarto en la zona de los mercados, que todavía existe también, que es Ciudad Jardín, el súper de Ciudad Jardín. Para cubrir Ciudad Jardín entonces no era una zona de mercado como ahora, de comercio, pues eran casas de habitación, y también ahí no fue muy bien. Pasamos a León, que era donde existía la casa José Mántica sucesora, que sembraba algodón y eso, y tenía un edificio central. Ahí pusimos también y nos fue bien, muy bien también. Y después, por una cosa más de cariño a la ciudad, de agradecimiento a la ciudad donde vino mi abuelo de Italia, hicimos un supermercado en Chinandega. Aunque ahora hay 2, pues recientemente hemos abierto uno en el centro de la ciudad, en la casa donde vino mi abuelo pues hace 125 años, en la calle Real de Chinandega. Así nos agarró el terremoto con esos 6 supermercados. Hemos tenido 15 años de éxito sin ningún contratiempo y se presenta el terremoto. El terremoto no afectó prácticamente ninguno de los mercados importantes. Tan es así de que tuvimos que los reclamos de seguro los tuvimos que hacer por azonada y no por terremoto, pues, porque lo que nos faltó fue la azonada. Entonces, a los pocos días estábamos ya poniendo incluso mercadería en los estantes y vino el saqueo. No solo se saqueó la mercadería, sino que los equipos y hasta pedazos, hasta partes del edificio, pues. Entonces prácticamente quedamos. Lo único que nos robaron fue las cuentas por pagar, esas las tuvimos que pagar. Así que quedábamos en la calle y además debiendo. Después de eso, la quema, nos han dicho que fue la guardia la que lo hizo. Mi papá, que ya tenía una experiencia, había vivido la revolución liberal del 26, en que también quemaron la Casa Mántica y Chinandega se había perdido. Mi papá era hombre de armas tomar. Él en la mañana salía en su carro, metía una botella de whisky, una hielera con hielo y se venía a Managua a revivir las cosas, pues, y a imprimirnos optimismo. Entonces recibimos hay muestras de aprecio que no las olvidamos nunca, pues,
la directiva del Banco de América nos dijeron: ustedes abran todos los supermercados que tienen y cuenten con el respaldo del banco, porque sabemos que ustedes saben trabajar y que esto, mientras tanto, vamos a reestructurar las deudas. Se lo debemos mucho también a la amistad, que pero siempre era compañero de tenis de mi papá y además un amigo cercano a Alfredo Pelas, y el resto de la directiva del banco, a Julio Martínez, Barney Chamorro y otros, nos abrieron las puertas. Pues entonces, ya financiado al mes del saqueo, del terremoto y el saqueo posterior, estábamos abriendo la Centroamérica. Sobre esas mesas plegables, se habían llevado hasta los muebles, ¿no? Esas mesas plegables, y como era el único supermercado que se había reabierto, tuvo también pues un éxito inmediato. No había otro supermercado en la ciudad. De ahí vinieron reconstruyéndose los demás, los que habían quedado en mejor estado, Ciudad Jardín y eso, y se empezó a construir, se dejó el lugar de Montoya y se hizo Plaza España, que vino ya a consolidar otra vez la empresa. Y de ahí empezamos desde el 72 hasta el 79 a crecer con mucha rapidez. Después del terremoto hay un cambio radical. Lo que construimos son los tres más grandes de la cadena casi hasta la fecha, que eran Las Brisas, Plaza España, Odeón y Chinandega. Después de la guerra del 79, pues, de la Revolución Sandinista, nuevamente los supermercados fueron no destruidos, pero saqueados, y parcialmente también destruidos. Cuando se reinauguró, había gente cercana a nosotros, amigos cercanos, propusieron la idea de hacer una sociedad mixta entre el colonia y el Estado, que resultó en una participación de nosotros del 25%, y el gobierno pagó nuestros créditos y con eso adquirió el 75% de la empresa. Y así estuvimos en medio de todas las dificultades que la gente conoce. Los primeros años fueron unas operaciones normales, pero luego, a medida que se estableció la guerra, fueron desapareciendo los productos al grado que los supermercados vivían vacíos. Pues había tiempo que solo teníamos cristalería, pues venían donaciones, eso, y todos los alimentos estaban racionados. Y posteriormente ya el gobierno nos propuso que querían adquirir la parte nuestra. Y les entregamos todo menos el edificio de Plaza España, que fue con lo que volvimos a empezar. Entonces, con la llegada de doña Violeta, la verdad es que nosotros no teníamos capital, pero teníamos un capital que es precisamente el del buen crédito, el de la honradez. Actualmente la empresa está compuesta por 23 supermercados y 3 que se están construyendo. Ya muy reciente, a partir de hace 5 años, vino la nueva generación. Son emprendedores, trabajadores y tienen esa vena comercial, pues, que ha tenido mi familia. Hemos sido comerciantes y agricultores, como fue mi abuelo. Hasta el momento, estos muchachos, ya con nuevas tecnologías, le están dando vueltas al negocio. Ha habido un desarrollo acelerado. Los supermercados han sido todos remodelados, modernizados y construidos nuevos supermercados. Y están, pues, le damos gracias a Dios esto de que ya hayan recogido la antorcha en ese mismo espíritu, pues.
creemos de que el NICA se merece lo mejor, el cliente se merece lo mejor. Cosa que no la vemos tan clara en las otras cadenas. Nos ha tocado vivir desde los 21 años que teníamos cuando abrimos los supermercados hasta los 81 que tenemos ahora. Nos ha tocado vivir épocas muy duras. Nos hemos levantado de terremotos, de revoluciones, de huracanes y de épocas también de mucha crisis. Nosotros pensamos que Dios da la riqueza y la pobreza y que fiados en Él nos hemos lanzado a reconstruir la empresa aún en situaciones muy adversas. Pues ese es un legado que yo creo que dejamos a nuestros hijos y nietos, de que hemos sido luchadores, pues, y hemos sido trabajadores en épocas buenas y en épocas como te narré, que estuvimos prácticamente en la calle, pues, después de estos desastres del terremoto y las consecuencias de la guerra. Ese es un legado. Y el otro legado es la fe. Saber que por más que tengamos éxito comercial y eso, tras de todo esto está la mano de Dios. Con esos hermosos ejemplos de vida, pueblo de Nicaragua, 1000 bendiciones de su amada Miriam Ebé, que les ama a ustedes con locura azul. Quédense en esa silla, ya regresamos. Locura azul con Jimena Ramírez.